Bueno, continuando con el enlace químico en la fase condensada, vamos a ver la parte B de las transparencias número uno. Continuamos entonces con sólidos metálicos. Estos sólidos se caracterizan por su brillo, reflectividad, alta conductividad térmica y eléctrica, que están dadas por eh, la, por los electrones libres que tiene el enlace metálico, que ya vamos a ver a continuación cómo es el modelo, ¿sí? También se caracterizan por su maleabilidad, facilidad con la que se pueden estirar, forjar y doblar sin romperse. Se pueden hacer hilos, pero no todos son así. Los ejemplos típicos de estas propiedades que acabamos de mencionar son, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, el hierro, ¿sí? La plata es el mejor de todos los conductores, el mejor conductor metálico de todos los elementos metálicos, y el peor es el bismuto. Hay un rango muy amplio de conductividades térmicas y eléctricas, pero todos son conductores de electricidad. La mayoría de los metales carece de una o más de estas características. Por ejemplo, el tungsteno o wolframio es quebradizo y consecuentemente no es maleable. Bueno, aquí hay descripciones, ¿no es cierto?, de las cosas que ustedes las pueden leer. Y vamos a ver entonces lo que decíamos recién de cómo es la estructura y cómo es el modelo por el cual uno puede explicar que hay alta conductividad y por el cual uno también puede explicar la maleabilidad que tienen los metales, ¿sí? Por ejemplo, esta es la estructura cristalina del alfa hierro. El alfa hierro es una de las variedades holotrópicas que tiene el hierro, ¿sí? Que presenta más de una estructura cristalina. Esta es una típica estructura cúbica centrada en el cuerpo, que ya vamos a ver en los capítulos que siguen, ¿sí? Y se caracterizan también los metales por tener una energía de cohesión muy alta, del orden de 1000, o sea, 10 a la 3 kilojoules por mol. Y como decíamos anteriormente, los puntos de fusión son muy variables, ¿sí? El modelo que uno puede dar, un modelo sumamente sencillo y superficial, pero que sirve para entender la conductividad alta y eléctrica y térmica de los metales, es que se trata de una estructura cristalina de los núcleos y la capa interna de electrones, que en neto tiene carga positiva, ¿sí? Porque le faltarían los electrones de la capa externa, y los electrones de la capa externa, que serían los electrones ubicados en los orbitales de mayor energía, ¿sí? Estos orbitales de todos los átomos que componen la estructura cristalina del metal están interactuando entre sí y formando lo que después vamos a ver se llama una estructura de bandas, ¿sí? Esas bandas funcionan como si fuera una especie de orbital molecular que está multicentrado, que está, digamos, a lo largo de todo el cristal, ¿sí? No de una celda cristalina, sino de todo el cristal, macroscópicamente, ¿sí? Entonces esos electrones que están en lo que se denominaría ese mar móvil de electrones, ¿sí? Se pueden mover con relativa facilidad y por eso son muy buenos conductores de la electricidad y del calor, porque los electrones también conducen el calor. Bueno, ¿qué pasa? Hasta aquí hablamos de elementos. ¿Qué pasa en el caso de los compuestos? ¿Sí? Bueno, los compuestos químicos, al estar formados por dos o más elementos, lo primero que va a suceder es que hay enlaces que son polares, ¿sí? Entonces, puede pasar, como ya expliqué anteriormente, que aparezcan moléculas que son polares, ¿sí? Y por otro lado, si la diferencia de electronegatividad es muy grande, puede llegar a aparecer iones. Es decir, uno de los átomos se queda con uno o más electrones, transformándose en un anión, y el otro átomo pierde uno o más electrones, transformándose en catión. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los conceptos que necesitamos para entender las interacciones entre los compuestos? Bueno, en el caso de moléculas necesitamos hablar de polarizabilidad, que se la denomina alfa. Y esta es la facilidad con la cual se puede distorsionar la distribución electrónica de un átomo o de una molécula, un átomo en el caso de los gases inertes, una molécula en el caso de los sólidos moleculares. Y esto es la extensión en la que la nube electrónica puede ser distorsionada por una carga externa, ¿sí? Esa carga externa puede ser un ion o puede ser un dipolo.
pueden ser las mismas moléculas entre sí, ¿sí? O sea, una molécula de un determinado compuesto polarizar a las demás moléculas, ¿sí? El momento dipolar, necesitamos definirlo, es una distribución no homogénea de las cargas positivas y negativas dentro de una molécula. Para conocer si una molécula es polar o no es polar, necesitamos conocer la estructura y la geometría, ¿sí? Bueno, vamos a ver los distintos tipos de interacciones que puede haber. Estas fórmulas para nada se las tienen que aprender de memoria, ¿sí? Estas fórmulas no se las tienen que aprender de memoria, para nada, ¿sí? Eh, Cuando la interacción es entre un catión y un anión, no sé, una carga positiva y una carga negativa, o dos cargas y dos cargas, o bueno, cualquiera que sea el número, la energía de interacción ion-ion es menos Q1 por Q2, donde Q1 y Q2 son la carga de un ion y la carga del otro, ¿sí? Dividido una constante, que es 4pi epsilon 0 siempre, y dividido R, ¿sí? En el caso de las interacciones ion-dipolo, si acá tenemos como ion positivo como el sodio, puede interaccionar con una molécula polar o puede ser también, en este caso, por ejemplo, un anión polar, podría ser polar o con polarizabilidad, aunque el anión sea sin momento dipolar, puede ser polarizable, ¿sí? Por ejemplo, ion fosfato, ion sulfato, sí, permanganato son aniones que tienen más de un ion, por lo tanto tienen enlaces polares, perdón, que tienen más de un átomo y de por lo menos dos tipos distintos de átomos, por lo cual los enlaces son polares y consecuentemente pueden ser polarizados por un ion y generar un momento dipolar inducido. O también puede ser la interacción entre un ion y un momento dipolar permanente. Esa energía de interacción ion-dipolo es muy parecida a la anterior, con la diferencia que ahora Q2 se reemplaza por el momento dipolar de esta molécula polar, que el momento dipolar se calcula como la carga, que sería esta positiva o esta negativa, multiplicado por la distancia que hay entre la carga positiva y la carga negativa, y dividido la misma constante y dividido R al cuadrado. Esto significa que la interacción entre un ion y un dipolo decae más rápidamente con la distancia que lo que decae entre un catión y un anión, ¿sí? Si ahora continuamos y vemos la interacción dipolo-dipolo, dipolo permanente, dos moléculas que sean polares interactuando entre sí, bueno, obviamente primero se van a alinear de esta manera, polo positivo, negativo, y enfrentando el polo negativo, el polo positivo del dipolo, y del otro lado el polo negativo, esta energía de interacción, ¿sí?, es igual a el menos dos veces el momento dipolar de uno por el momento dipolar de la otra, si son los dos iguales será mu al cuadrado, dividido la misma constante de siempre y multiplicado por R al cubo en el denominador, ¿sí? Es decir que esta energía de interacción dipolo-dipolo decaen aún más rápidamente que las dos anteriores. Vamos a hablar ahora de cómo se genera un momento dipolar inducido, ¿sí? Esto es consecuencia de que en una molécula apolar o en un átomo, como son los gases inertes, a pesar de que tienen una distribución uniforme, una distribución simétrica de la nube electrónica, en realidad transitoriamente estas distribuciones pueden generar pequeños momentos dipolares por oscilaciones que tienen las nubes electrónicas, ¿sí? Y ahora ese momento dipolar eh, momentáneo o transitorio va a generar sobre un átomo o una molécula que está al lado, que normalmente es apolar en promedio, va a generar un momento dipolar que se llama un momento dipolar inducido. De nuevo, alineado de esta manera, polo negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, esta energía de interacción, ¿sí? Eh, Perdón, vamos primero a hablar de la interacción entre un catión, ¿sí?, y una molécula apolar. ¿Qué pasa cuando interacciona un catión con una molécula apolar? A la molécula apolar se le induce un momento dipolar que se llama momento dipolar inducido, y la interacción entre este catión y este momento dipolar inducido la ecuación tiene esta forma, ¿sí?, donde ahora decae con R a la cuarta. Es decir, decae aún más rápidamente que todos los casos anteriores, ¿sí? Y
la interacción dipolo inducido, ¿sí? Es decir, una molécula polar que induce un momento dipolar en una molécula que es apolar, es decir, le genera un momento dipolar inducido, esa energía, bueno, tengan presente que aquí dice V en lugar de E, pero que es lo mismo, es un error, eh, decae con R a la sexta, ¿sí? Bien. Este decaimiento es exactamente igual para la interacción dipolo inducido, es decir, las interacciones dipolo inducido son fuerzas de muy corto alcance. Es decir, cuando uno se aleja de la molécula que está considerando, ¿sí? Tiene interacción con la primera capa de moléculas, pero ya con la segunda capa, como decae con R a la sexta, la interacción es casi nula o muchísimo más pequeña que la de la primera capa de moléculas, ¿sí? Esto hace que las interacciones dipolo inducido sean extremadamente débiles. Por esta razón, las moléculas apolares que solo tienen estas fuerzas que se llaman fuerzas de dispersión de London o fuerzas de interacción dipolo inducido sean de muy corto alcance y consecuentemente los sólidos que se forman normalmente tienen deltas H de fusión muy pequeños y temperaturas de fusión muy bajas. Bueno, este gráfico es muy ilustrativo porque si miramos la curva roja, es la manera en que decae la interacción ion-ion, ¿sí? Decae con 1 sobre R. Es decir, que en un cristal iónico, si uno considera, por ejemplo, que está en el centro un catión rodeado de una capa de aniones, ¿sí? La interacción es muy fuerte, pero después la siguiente capa, ¿sí? Serían todos cationes, es decir, que ya sería repulsiva, decae pero no tanto. La siguiente capa van a ser todos aniones, catión con anión se atraen, y así sucesivamente. Es decir, que hay una interacción de, si uno considera unión central, a una distancia muy grande, sigue habiendo interacción. Y por esta razón, además de que son interacciones electrostáticas, ¿sí? Por esta razón, que son fuertes, por esta razón estas interacciones decaen muy lentamente y hay que contarlas, ya vamos a ver cuando elaboramos un modelo, hay que contarlas a muy largas distancias. Por el contrario, la interacción, las fuerzas de dispersión, que decaen con el error de la sexta, decaen según la curva esta azul, ¿sí? Fíjense que a muy corta distancia ya la energía que viene del lado negativo, o sea, viene de formar un enlace, la energía rápidamente va del negativo a cero y se hace cero casi enseguida, ¿sí? Esto es, y estas curvas intermedias, ¿sí? Se encuentran en el medio. Este con 1 sobre r cuadrado, este con 1 sobre el cubo, ¿sí? Y esta la que dijimos recién con 1 sobre r a la sexta. Bien, finalmente nos queda por hablar de un enlace muy especial, que es enlace o puente hidrógeno, ¿sí? Esta interacción se da cuando existe un átomo de hidrógeno unido a un elemento electronegativo, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, flúor, y ese hidrógeno, que está unido covalentemente a uno de estos tres elementos, interactúa por medio de un enlace puente hidrógeno con ese átomo electronegativo que está en otra molécula, ¿sí? Entonces, si uno analiza, de manera general, uno tiene un átomo A electronegativo unido covalentemente con un hidrógeno, ¿sí? Y este hidrógeno interactúa por medio de puente hidrógeno con un átomo B. A y B pueden ser el mismo átomo, por ejemplo, puede ser oxígeno y oxígeno, con lo cual uno tendría la molécula de agua, y eso es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. Este es el cristal del hielo hexagonal, o sea, agua sólida con estructura hexagonal. Si miramos en esta molécula de agua, ¿sí? Con su típico ángulo de alrededor de 104 grados, tenemos un átomo de oxígeno unido de manera covalente a un hidrógeno de este lado y a un hidrógeno de este lado, y cada uno de estos hidrógenos está unido por un enlace puente hidrógeno. Fíjense que es muy largo, está muy lejos este átomo de oxígeno acá y este átomo de oxígeno acá, y por lo tanto esta interacción es relativamente débil comparada con un enlace covalente, pero mucho más fuerte que cualquier otro tipo de interacción
dipolo-dipolo o dipolo inducido-dipolo o dipolo inducido-dipolo-inducido. O sea, esta energía es realmente muy importante y eso les confiere a los compuestos que presentan enlace por puente hidrógeno, puntos de fusión más altos que otros similares que no tengan puente hidrógeno. Eso lo van a ver cuando vean eh, los elementos y sus compuestos y van a ver casos en donde se presenta este tipo de enlace. Bien, finalmente nos queda entonces por hablar de los sólidos iónicos. Las unidades que se repiten periódicamente son iones, ¿sí? Y estas fuerzas, que son fuerzas electrostáticas, son muy fuertes. Normalmente la energía de cohesión de estos cristales anda del orden de 1000 kilojoules o más, y es la razón por la cual tienen temperaturas de fusión y de ebullición grandes. Bueno, estos son diapositivas que puedan leerlas, ¿sí? Finalmente, aquí tenemos la estructura del cloruro de sodio, ¿sí? Esta es una celda unidad. Acá hay un ion sodio que está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 iones cloruro en un octaedro regular, ¿sí? Y a su vez, si miráramos un cloruro, está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5 y de este lado, fuera de la celda unidad, aquí se va a repetir un ion sodio, 6 sodios y el cloruro también está en el centro de un octaedro regular, ¿sí? Bueno, este es un típico enlace iónico donde las fuerzas son culómbicas, atractivas, repulsivas y decaen con 1 sobre R, con lo cual las energías de cohesión son extremadamente grandes. Entonces, ¿cómo clasificamos a los sólidos según las unidades estructurales? Bueno, si el tipo de sólido es covalente, redes tridimensionales infinitas de átomos enlazados por enlaces covalentes, como el carbono grafito, el carbono diamante. Cabe aclarar que en el carbono grafito realmente el enlace covalente es bidimensional, es en una capa, ¿sí? Y en la dirección transversal a estas capas el enlace es de tipo Van der Waals, pero es un caso muy especial. El carbono diamante, el dióxido de silicio o cuarzo, ¿sí? Son casos de enlace covalente de redes tridimensionales infinitas. En el enlace metálico, la unidad estructural son los átomos metálicos. En los moleculares pueden ser átomos, en el caso de los gases inertes, o moléculas polares, apolares, como el nitrógeno 2 o cualquiera de las otras moléculas diatómicas, apolares, moléculas diatómicas de elementos, o compuestos químicos como el monóxido de carbono, que es polar. Y el enlace iónico, que es el que acabamos de ver, donde las unidades estructurales son aniones y cationes. Bueno, vamos a analizar esta tabla. Esta tabla, de nuevo, para nada de esto lo tienen que aprender de memoria. Lo que vamos a ver son los efectos que tienen la masa, la polarizabilidad, el momento dipolar, etcétera, sobre el delta H de vaporización y el punto de ebullición, ¿sí? Vamos a ver la molécula de flúor 2, que es un ejemplo de molécula diatómica homonuclear apolar, no tiene momento dipolar, el momento dipolar es 0, y vamos a empezar a usar el concepto de polarizabilidad. Recordemos que es la facilidad con la cual la molécula puede ser deformada por formar un momento dipolar inducido. Bueno, si analizamos este conjunto de moléculas, las que siguen son halogenuros de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, y lo que podemos ver, cuando pasamos del flúor 2 a los halogenuros de hidrógeno, incrementa mucho la polarizabilidad, ¿sí? Y a su vez, dentro de los halogenuros de hidrógeno, la polarizabilidad incrementa cuando pasamos del cloro al bromo y del bromo al yodo. Y esto es por la sencilla razón de que la masa molecular incrementa enormemente. Pasamos de 36,46 a 80,91 a 127,91. Consecuentemente, la polarizabilidad incrementa de 26,3 a 36,1 y a 54,4. El momento dipolar decrece ligeramente, pero no mucho, ¿sí? Pasa de 1,08 a 0,82 a 0,44. Bueno, vamos a ver qué efectos tienen estas cosas sobre las propiedades de estas moléculas. Por medio de cálculos teóricos de mecánica cuántica, se puede hacer cálculos de las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son un conjunto de fuerzas que incluyen a las fuerzas de dispersión,
que son interacciones dipolo-inducido y dipolo-inducido, y incluye también las interacciones dipolo-dipolo, dipolo permanente, dipolo permanente. Entonces, fíjense que aquí lo que se calcula, lo que se muestra es lo que se ha calculado para los porcentajes del total de la fuerza, cuánto le corresponde a fuerzas de dispersión y cuánto le corresponde a interacciones dipolo permanente, dipolo permanente. Obviamente, en el caso de la molécula de flúor 2, que es apolar, el porcentaje de interacción dipolo permanente, dipolo permanente es cero. El 100% de las interacciones en la molécula de flúor 2 es de fuerzas tipos de dispersión de London. Por el contrario, en el caso de los halogenuros de hidrógeno, ¿sí? A medida que se incrementa la masa molar, ¿sí? Se incrementa el porcentaje de las fuerzas de dispersión de London, a tal punto que en el yoduro de hidrógeno casi un 100% de las fuerzas de interacción entre moléculas de yoduro de hidrógeno son fuerzas de tipo de dispersión. Y esto es porque la molécula es muy grande, tiene muchos electrones, es muy polarizable y consecuentemente las fuerzas de dispersión de London superan ampliamente a las interacciones dipolo permanente, dipolo permanente, porque además el momento dipolar decrece, ¿sí? Y bueno, estas dos cosas hacen que el porcentaje de fuerzas de dispersión de London a medida que pasamos del yodo al bromo y del bromo al cloro, o sea, del yoduro de hidrógeno al bromuro de hidrógeno y del bromuro de hidrógeno al cloro de hidrógeno, el porcentaje de estas fuerzas decrece e incrementa consecuentemente el porcentaje de las fuerzas de interacción dipolo permanente, dipolo permanente. Veamos qué efecto tiene esto sobre el delta H de vaporización y el punto de ebullición. ¿Sí? Bueno, claramente el flúor es la que tiene menor, el flúor 2, la molécula homonuclear flúor 2, es la que tiene menor punto de ebullición y menor delta H de vaporización. Esto es sencillo. Las únicas fuerzas de interacción que existen entre ellos son fuerzas de interacción, fuerzas de dispersión de London, que son fuerzas muy débiles, como lo dijimos recién. Dentro de los halogenuros de hidrógeno, ¿sí? A medida que avanzamos en el tamaño de la molécula, incrementa el porcentaje de la contribución de las fuerzas de dispersión de London y consecuentemente incrementa el delta H de vaporización y también incrementa el punto de ebullición, ¿sí? Bueno, esto hace que uno pueda correlacionar directamente, ¿sí?, este incremento en el delta H y en el punto de ebullición con las fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Esto es muy interesante, este análisis. Vamos entonces a este gráfico. Aquí claramente se muestra cuando uno representa punto de ebullición en función de la masa molar para distintas moléculas, ¿sí? Cada vez con un tamaño mayor, empezamos con el hidrógeno, que es la más chica de todas las moléculas, hasta llegar en este conjunto a la molécula de tetracloruro de carbono, que es la que tiene mayor masa molar, y hay un incremento, no es lineal, es una pequeña curvatura tiene, ¿sí? Pero claramente es monotónico, ¿sí? Aumenta temperatura cuando aumenta la masa molar, ¿sí? No es exactamente así en todos los casos, pero en promedio aumenta. En el caso de la correlación entre el punto de ebullición y la polarizabilidad es muy directa, realmente da casi una recta, ¿sí? Entonces, claramente esto nos demuestra que la polarizabilidad de las moléculas, en el caso de moléculas eh, apolares o muy poco polares, ¿sí?, la polarizabilidad es lo más importante que se tiene que considerar para las interacciones de las fuerzas de dispersión. Bueno, haciendo un resumen y una comparación, los distintos tipos de sólidos. En los sólidos moleculares, las unidades estructurales son átomos o moléculas y las fuerzas estos átomos o moléculas son las fuerzas de dispersión, son interacciones dipolo-dipolo o interacciones de tipo puente-hidrógeno, dependiendo del tipo de moléculas. Las propiedades que tienen son blandos, tienen puntos de fusión bajos o moderados, y aquí hay ejemplos. En el enlace covalente, las unidades estructurales son átomos y las fuerzas entre los átomos son una red de enlaces covalentes tridimensional infinita o bidimensional en el caso particular del grafito. ¿Cuáles son las propiedades? Son muy duros, tienen altos puntos de fusión, son malos conductores del calor y de la electricidad. Debo remarcar que el grafito es una excepción, ¿sí?
porque conduce la electricidad por ese sistema de pi deslocalizado de los orbitales p que interactúan entre sí para formar este sistema pi deslocalizado sobre cada capa, ¿sí? Pero bueno, siempre hay excepciones, ¿sí? Fíjense que como ejemplos no se pone el grafito, sino el diamante, el cuarzo, etc. Enlace iónico, iones positivos y negativos son las unidades estructurales y la atracción es electrostática. Consecuentemente son muy duros, son poco maleables, tienen altos puntos de fusión, bueno, decir frágiles y poco maleables es lo mismo, son malos conductores del calor y de la electricidad, pero con la aclaración de que solo los sólidos iónicos, cuando se funden, cuando pasan del estado sólido al estado líquido, conducen la electricidad porque tienen iones libres que pueden conducir la electricidad. Por el contrario, los sólidos covalentes se diferencian de los sólidos iónicos en que cuando se funden no conducen la electricidad. Y finalmente el enlace metálico, las unidades estructurales son los átomos, el enlace es del tipo metálico, el modelo que les mencioné previamente, tienen dureza variable, tienen puntos de fusión variable, son buenos conductores del calor y de la electricidad, son en general maleables y dúctiles, sí, con algunas excepciones, como les mostré, por ejemplo, el tungsteno o wolframio. Y finalmente, también una comparación, pero ahora poniendo números, ¿sí? de los distintos tipos de enlace, cuáles son las reacciones de formación de esas, cuáles son las reacciones para las cuales uno mide la energía de cohesión, que es la vaporización de los cristales, ¿sí? Y la energía de cohesión requerida sería la entalpía, ¿no es cierto?, en kilojoule por mol. Fíjense que para los sólidos iónicos son muy altas, para los sólidos moleculares son muy bajas, para las redes covalentes son también muy altas y para los metálicos, los sólidos metálicos, son muy variables, ¿sí? Fíjense que para el litio es 160, para el hierro es 415 y para el tungsteno es 850. Bien, con esto entonces finalizamos esta primera parte. Continuamos en otra clase.